Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad una vez más de poder abrir nuestros ojos. Es saber, Padre amado, que estamos en pie por tu amor, tu gracia, tu favor, tu misericordia que a diario extiendes. Gracias porque tenemos la capacidad, Padre amado, de poder levantarnos sobre nuestras extremidades, saber que tuvimos un lugar donde recostar nuestra cabeza y ahora al despertar, abrir nuestros ojos. En esta mañana recibimos el milagro maravilloso de poder disfrutar el oír tu palabra, el poder conectarnos con miles de personas en el mundo entero y recibir una palabra que estoy seguro que transformará nuestra vida. Padre, en esta hora yo clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Queremos bendecirles a cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar escuchando esta palabra, compartiendo la palabra. Les bendecimos a cada uno de ustedes y estamos seguros que una vez que ponemos en práctica cada principio, nuestra vida nunca más será la misma. Estamos próximos a terminar. Estamos, mis amados hermanos, solo quizás hoy podemos terminar o nos queda solo un estudio más después de este que voy a dar para terminar esta enseñanza que le titulamos Asegúrate de llevar en tu cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hemos sido ministrados de una manera extraordinaria. Gracias por su testimonio. Gracias por compartirnos cada experiencia que cada uno ha vivido. Ha sido una palabra muy puntual y estoy muy contento porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Muy bien, nosotros nos quedamos, mis amados hermanos, en el día de ayer en la marca de la prueba. Nos quedamos leyendo Primera de Pedro, lo leímos realmente Primera de Pedro capítulo 4, donde esta palabra nos ayuda a entender, como les decía ayer, que nuestra fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Porque la fe que no es probada realmente no merece confianza, no es digna de confianza. Entonces, las situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir, incluso le di el ejemplo como la que estamos viviendo ahora, ha puesto en evidencia la confianza y la fe de muchas personas. Y tenemos testimonios reales de gente que tenemos que orar por ellos. No es nuestra posición, no es juzgarlos, no es hacerlos sentir mal. Pero la verdad, muchos han mostrado su verdadera esencia en cuanto a esto. Han decidido o se han llenado de miedo, han decidido abandonar al Señor, se han llenado de miedo para predicar el evangelio o no volver a las congregaciones. Bueno, miles de razones, pero por eso quiero mostrarle que es una marca que nos guste o no, todo creyente tiene que llevarla. Ya leímos Primera de Pedro, el capítulo 4, del versículo 12 en adelante. No lo voy a leer porque ayer lo leímos, pero sí hablarles de que aquí Pedro está de alguna manera explicándole a aquellos creyentes que están siendo perseguidos. Me gusta mucho como dice: no se sorprendan del fuego de la prueba. ¿Se da cuenta? Del fuego de la prueba, ni por lo que la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, yo les dije que la prueba forma parte del menú, es un paquete, por así decirlo, forma parte del paquete cristiano. Entonces, le voy a mostrar un ejemplo donde Santiago, el libro que sigue, el libro que está antes de Pedro, sigue el libro de Santiago. En el capítulo 1, el apóstol Santiago también le explica a los cristianos, porque en sí la enseñanza del libro de Santiago es la necesidad precisamente de tener una fe viva, y que la vida cristiana debe de estar realmente tan fuerte, tan genuina debe ser la fe, que debe ser manifestada en una vida transformada. Porque los cristianos debemos entender que la fe genuina en nuestro Salvador tiene que ser mucho más fuerte que una mera aceptación de hechos históricos. La gente puede leer esto como una historia, pero no, están los testimonios reales de lo que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces Santiago le dice
a la iglesia en el versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es como, yo creo que si yo dijera esto en un escenario hasta me golpearían. En plena pandemia yo dijera: hermanos, estemos con mucho gozo por la pandemia que nos ha venido. La gente dice: ¿cómo así? ¿Qué es ese mensaje? Usted me está, ¿cómo que esté con gozo con esta dificultad que estamos enfrentando? ¿Cómo que estemos con gozo si ha habido muerte, si ha habido tragedia, si se han perdido casas, si se han matado gente? ¿Cómo usted me dice esto? Bueno, quizás no es muy agradable oír esto, pero la fe genuina debe de llegar a tal nivel de que aún nos podemos gozar en las adversidades y en las pruebas. A mí la Biblia me registra que cuando a Pedro y a Juan les prohibieron, les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesucristo, ellos no obedecieron a las autoridades de ese entonces, sino que predicaron. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los azotaron, los golpearon, y dice la Biblia que ellos salieron gozosos. O sea, los golpearon, los soltaron, le dieron tremendos, en ese entonces se daba 39 azotes, los golpean y dice la Biblia que ellos salieron, textualmente dice, salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer como Jesucristo. De decir: estos golpes que recibí es gracias, aleluya, este glorioso evangelio. Wow, tiene que ser una fe extremadamente bien probada, una fe bien fina, como si alguien dijera: mi amor, llegar a la casa y mi amor, estoy contentísimo, mi amor. ¿Qué te pasó, mi amor? No tengo una felicidad, mi amor, ¿qué pasó? Me echaron del trabajo. ¿Qué? O sea, como que no concuerda el manifestar gozo, pero aquí el gozo, diríamos, no tanto es una risa, es más que todo es la permanencia creyendo en confianza, sin que nada de las circunstancias te cambien tus valores ni tus principios, sino una fe genuina. Una fe que transforma nuestras vidas y las circunstancias, porque estamos siendo probados de diversas maneras. Y esta prueba, mire lo que dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué hogar? ¿Qué ministro? ¿Qué congregación? ¿Qué madre? ¿Qué padre? ¿Quién no necesita paciencia? ¿Acaso no es esto lo que necesitamos? La gente está diciendo: ya. Estoy cansado ya de esta pandemia, de ese tapabocas. Yo estoy harto. Hay gente, incluso tenemos testimonio de gente que se ha quitado la vida. Gente que se ha quitado la vida, y aún cristianos. Es más, nosotros, yo pertenezco, o la cobertura mía de la iglesia Celebración de Vida es americana, y una hermana del grupo de alabanza de la iglesia de los americanos, a raíz de la pandemia, se ahorcó, se quitó la vida. Su hija se fue de la casa, no peleando, sino en acuerdo, pero ella quedó sola ya. La hija de 19 años quiso hacer su propia vida y se independizó, y cuando llegó a la casa encontró a la mamá en la sala ahorcada. Cristiana de la alabanza. Uno dice: pero ¿cómo puede ser esto? Esto no tiene, o sea, ¿hasta dónde la llevaría el enemigo con pensamientos, con depresiones, con estados anímicos deprimentes, que prefirió quitarse la vida? Entonces, si un cristiano no aprende a tener una fe genuina en medio de las angustias y las adversidades,
y entender que cuando pasamos por esos momentos de crisis, ahora mismo en lo que estamos pasando, aquí Dios está moldeando nuestro carácter, está trabajando con el orgullo de muchos pastores, de cada uno de nosotros, está trabajando con nuestro orgullo, con nuestra prepotencia, cuando pensábamos que todo lo teníamos por sentado, tenemos un ministerio grande, nadie nos va a mover, no va a pasar esto. Está trabajando con presidentes, está trabajando con gobernadores, está trabajando aún con los mismos doctores que por su estudio y su capacidad, nosotros somos los que damos vida y nosotros somos los que decimos a quién le damos vida y a quién no se la damos. Y aún ellos mismos, ver policías, bomberos, doctores arrodillados en medio de una crisis, entender que dependemos de Dios. Entonces, a veces tú piensas que lo que estás viviendo, que la prueba que estás enfrentando, no está sucediendo nada en tu ser interior. No, está siendo pulida, como el ejemplo que te di ayer. La joya está siendo pulida. Es necesario que entres a esa prueba. Mas tenga, dice la Biblia, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Escucha esto, su obra completa, es decir, no podemos pedir que salgamos antes de tiempo. Es un proceso. Y la Biblia dice, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire, se necesita tener una fe muy genuina y tener un carácter muy alto y una madurez muy fuerte y tener unas convicciones cristianas muy arraigadas para uno llegar y decir, mire, a mí métame a la cárcel, si quiere a mí me mata, usted haga conmigo lo que usted quiera, pero yo no voy a negar este glorioso evangelio. Yo puedo hacer, ¿por qué cree usted que los discípulos se enfrentaron amenazas, cárceles, azotes? Esos ejemplos que tenemos en el libro de los Hebreos, esos ejemplos de los discípulos, no, pero hoy en día, no es que le tengo miedo a esta gripita, no es que le tengo miedo. Entonces la iglesia de hoy necesita entender el valor de lo que es ser probados. Entonces la marca de la prueba es necesaria. El día de mañana yo le voy a dar un ejemplo extraordinario, no alcancé a terminar, pero a Dios le damos gracias porque Dios le está ministrando de una manera muy puntual. Mañana le voy a dar un ejemplo del mismo Pedro que Dios tuvo que someterlo a prueba para que él entendiera el valor de lo que es ser probado para poder mantener esa fe genuina. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viven mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.